En la ruta migratoria de México hacia Estados Unidos, el flujo de personas sigue en aumento, y lo hacen a pesar de tener que hacer frente a políticas dañinas y restrictivas por parte de Estados Unidos, sorteando caminos peligrosos y violencia generalizada. Es de recordar que la pandemia de COVID-19 sirvió como excusa a Estados Unidos para imponer el Título 42, una de las normas más regresivas en términos de derechos migratorios, que solo forma un capítulo amargo en el cúmulo de hechos que han ensombrecido la historia de miles de migrantes. Sin embargo, el episodio de la muerte de 40 migrantes y 28 heridos de gravedad, ocurrido la noche del 27 de marzo de este 2023, es ya considerada una de las peores tragedias de migrantes durante el gobierno de López Obrador. Un caso que profundiza la crisis en la frontera norte de México y eleva el horror de las penalidades habituales que padecen quienes deciden emprender una travesía internacional para alcanzar el llamado sueño americano. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez hace apenas unas semanas, de las que nos hemos enterado por parte de los medios de comunicación por el vergonzoso uso proselitista que se le ha dado. Según un reportaje de los acontecimientos que ha llevado a cabo el periódico El País, el domingo 12 de marzo de 2023, la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, fue escenario de cientos de migrantes que intentaron ingresar en el territorio estadounidense, en donde los agentes fronterizos los contuvieron, redujeron y obligaron a permanecer en territorio mexicano. La presencia de miles de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos y la situación de incertidumbre detonó dentro de la ciudad una política de xenofobia y apartheid impulsada por el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar, que consistió en la persecución, la detención y el hacinamiento de migrantes en condiciones infrahumanas en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Lo anterior, como todos sabemos, terminó en una tragedia. Para discutir la cuestión se encuentran con nosotros Eunice Rendón. Ella es experta en migración y seguridad, doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Bienvenida, Eunice. Muchas gracias a ti, Aquiles. Buenas noches. También está con nosotros Martín Íñiguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, catedrático del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y experto en migración. Gracias por estar aquí, Martín. Hola, buenas noches a todos. Y viene con nosotros Froilán Mesa, periodista desde 1993, fundador de los periódicos semanales México al Día y La Voz de México, dirigidos a la comunidad mexicana en Nueva York, reportero en Chihuahua. Gracias, Aquiles. Con mucho gusto. Quiero comenzar contigo, Eunice. Quería preguntarte cuál es la causa que obliga a estas migraciones. ¿Y ha cambiado el papel de México en la política migratoria de Estados Unidos? Bueno, creo que justamente parte del tema es que los factores de empuje de la migración son multicausales, no es una causa, son múltiples causas, hay causas estructurales y sobre todo creo que también se han ido sumando poco a poco más causas, es decir, mientras que hace 20, 30 años era principalmente un motivo económico, búsqueda de oportunidades a nivel laboral y económico, cada vez más hay otros motivos que influyen, por supuesto, hay la persecución política, hay también temas de insuficiencia alimentaria. Desafortunadamente, la principal causa que nosotros hemos registrado en Agenda Migrante en los últimos años es la violencia, el riesgo a perder la vida, las amenazas por parte de grupos del crimen organizado, de maras, de pandillas, también dependiendo la región. Y bueno, por supuesto, también algunas catástrofes naturales que se han dado, la misma pandemia del COVID y los efectos de esta, pues han motivado la salida de muchas personas de sus países de origen. Entonces creo que es importante entender este espectro multicausal, porque muchas veces siento que simplifican el tema de, pues bueno, vamos a ir a las causas
y las causas creemos que con un pequeño programa o con una pequeña estrategia se van a atender, y no, las causas son complejas, son estructurales, se conectan unas con otras muchas veces, y pues van desde temas de necesidad económica y laboral hasta temas de inseguridad en muchos de los países de la región. Martín, se han intensificado las migraciones del sur hacia el norte global. ¿Podrías dibujarnos algunas de las causas de este fenómeno? No, claro que sí, mira, yo coincido que una de las causas, si no nueva, porque eso siempre ha existido, la violencia, la inseguridad, obviamente el tema económico, pero hay que verlo por países. Entonces, depende la región, depende el país, son las diferentes causas. Se han agregado nuevas migraciones que anteriormente no estaban en el cruce por el territorio mexicano, entre ellas las venezolanas, las nicaragüenses, que se están incrementando más con estos gobiernos dictatoriales, obviamente El Salvador, Guatemala, todo lo que es Centroamérica va a tener una migración tradicional, pero lo que yo sí estoy viendo con mucha preocupación es de que la violencia generalizada en toda América Latina, esta inseguridad, ha sido hoy un factor muy importante que ha aparecido y que es el no retorno. Es decir, salen para ya no regresar. Anteriormente, en los 80s, era una migración circular, económica, como lo señalaba Eunice, pero a partir de los 90s hemos visto esta migración para el no retorno. Y esto nos habla precisamente de una toma de decisión no solamente de extranjeros, también de mexicanos, que es el otro gran problema que tenemos, la migración forzada en México. Nada más te pongo un dato, cuando vino la migración haitiana, yo estaba en Tijuana, y yo pensé que era una migración muy importante, pero cuando fuimos a investigar, superaban por mucho la migración de los michoacanos a los haitianos. Entonces, no perdamos de vista que México también forma parte de toda esta violencia estructural que se está viviendo en América Latina. Entonces, ya la causa cada día creciente es el ya no retorno, toma una decisión para ya nunca más regresar. Esa para mí es hoy la nueva migración, ya no volver a regresar al lugar de origen. Froilán, en tu experiencia como reportero, periodista y habitante de un estado con una frontera muy amplia con Estados Unidos, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación? Te lo pregunto en dos sentidos. En primer lugar, quería saber si se ha incrementado la presencia de individuos que desean ingresar en Estados Unidos y por otro lado, ¿cómo evalúa la población el papel de la administración de Cruz Pérez Cuellar? Bueno, mira, las administraciones locales aquí en Chihuahua han, en un principio, cuando la migración estuvo, digamos, estuvo restringida al Triángulo del Norte, a los países del Triángulo del Norte de América Central, pues eran aquí muy bien recibidos. Es decir, había aquí en la capital de Chihuahua y en Juárez, había asociaciones, bueno, las hay todavía, que iban y les llevaban alimento, que iban y les ofrecían ropa, los llevaban a los albergues, los cuidaban. Aquí, por ejemplo, hubo una iniciativa por parte del gobierno del estado, en aquel entonces, estoy hablando de hace 7 años, para declarar al estado de Chihuahua y a la capital como santuarios de inmigrantes. Esto ha ido cambiando, y cambió ya de tajo. ¿Por qué? Porque la política migratoria de las autoridades locales, ya por no meternos todavía con la política de las autoridades federales, pero los presidentes municipales y los gobernadores han estado cambiando esta situación a tal grado digamos, al extremo de Cruz Pérez Cuellar, el alcalde morenista, expanista de
de Juárez. El alcalde morenista de Juárez ha estado alentando la represión, ha estado alentando quitarlos de las calles. Él promovió esta última redada que se dio, digamos, hace una semana, 8, 10 días. Él estuvo promoviendo que se les quitara de los cruceros, que no dieran mal aspecto, que no dieran el mal aspecto y las molestias a la población. O sea, sí hay por lo menos en Ciudad Juárez. En Chihuahua es menos, porque en Chihuahua nada más pasan, pero en Ciudad Juárez llegan allá y se establecen en campamentos y en los albergues. Pero allá hay una creciente animadversión social, incluso, promovida por el alcalde, sobre todo, y por el gobierno federal contra los migrantes. Te quería preguntar, Eunice, hablando sobre un poco lo que mencionabas anteriormente, que históricamente el Estado mexicano ha tenido una política de segregación y expulsión de migrantes. ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar este tipo de tragedias? Bueno, o sea, yo creo que México, por su situación también geográfica, cumple con todas las caras de la migración, es decir, es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de retorno, es un país de tránsito, es un país de desplazamiento interno. Entonces, bueno, siempre ha tenido esta complejidad. Sin embargo, y siempre ha tenido retos, creo yo, en su política migratoria. Solamente que sí hubo un cambio, creo yo, en el patrón, sobre todo a partir de la llegada de Trump a Estados Unidos, con todas las amenazas que él hizo, las políticas que implementó, que varias de ellas han seguido a la época de Biden, por ejemplo, el título 42, que es una política que se implementó a partir de la pandemia, que es una política sanitaria que creo yo que de manera abusiva ha sido utilizada como una política migratoria para expulsar fácil, rápido y barato a los migrantes de Estados Unidos a México. Pero bueno, creo que todo este contexto ha hecho que cambie también el patrón migratorio. ¿A qué me refiero? Muchos de los que antes transitaban por territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos, ahora se quedan. Las solicitudes de refugio en nuestro país pues han cambiado radicalmente, creo yo. Es decir, si nosotros observamos las solicitudes de refugio de hace apenas algunos años, o sea, si observamos las de 2015, por ejemplo, en 2015 teníamos 3,400 solicitudes de refugio y cerramos los últimos 4 años, ¿no? Con 70,000, 80,000, 100,000, 120,000, 130,000 solicitudes de refugio. Entonces, hay un aumento muy importante y eso genera, creo yo, retos muy importantes para el Estado mexicano, porque ha crecido la demanda, por ejemplo, de esta figura que es el refugio en México, pero no así el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, pues por supuesto están las instituciones mexicanas desbordadas. Hay una ayuda ahí de organismos internacionales, la ACNUR está muy involucrada, la OIM, en fin, distintos organismos internacionales. Sin embargo, creo que no se dan abasto. Hoy una solicitud de refugio que debiera tardar 3 meses, pues puede pasar un año y que las personas no sepan qué pasa con su caso, y esta es parte del problema. Creo que lo que tenemos que ver es con empatía lo que está sucediendo. ¿Qué hay hoy en la frontera? Por un lado, personas que quieren ingresar a Estados Unidos, que además creyeron que en diciembre se iba a terminar el título 42 y al final, 2 días antes de que se iba a terminar, se canceló la terminación. Entonces, la gente ya estaba en la frontera. Eso es mucho la concentración que hoy hay en Ciudad Juárez. Entonces, migrantes con la intención de entrar a Estados Unidos, ya sea por la terminación del título 42 o porque creen que tienen un caso de asilo o de eventual refugio en Estados Unidos. Por el otro lado, una frontera presionada con deportaciones cada día. Cientos de personas son deportadas a México y por primera vez en la historia son acuerdos en donde México está permitiendo que gente de otros países sea deportada a nuestro país. Entonces ahí eso también lo vuelve más complejo y creo que todo esto ha hecho que pues no nos demos abasto, ni el gobierno ni la sociedad civil. Entonces urge replantear parte de las políticas. Este gobierno empezó con una política, un discurso
muy humanista con respecto a la migración, pero muy pronto cambió, ¿no? A partir de la primera amenaza de Trump con los aranceles, pues militarizamos la frontera y esa militarización solamente ha ido en incremento, ¿no? Creo que ahí fueron 24,000 guardias nacionales. Hace algunas semanas salió el secretario de la Defensa Nacional a decirnos, creo que había 35,000 o 40,000 guardias nacionales en el tema migratorio, lo cual a mí me parece inadecuado en un país como México con tantos problemas de seguridad de otra índole, ¿no? Pero bueno, es parte, creo yo, de esto que se ha ido dando en las fronteras y bueno, algo que creo que hay que entender es que la migración es una realidad mundial. Hoy más de 300 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron y va a continuar. Entonces, lo que vale la pena es ampliar las vías legales de la migración, aprovechar los beneficios de estos flujos y más bien a apoyar para que la gente llegue de forma más directa al destino, ¿no? Porque si de otra forma, pues quien termina ganando son los traficantes, que desafortunadamente cada vez son los grupos del crimen organizado más peligrosos, metidos también en este ilícito que les ha dejado mucho dinero y que es muy redituable. Entonces, y poniendo más en riesgo a las personas que por sí vienen en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido ese reto en la política migratoria en México y que pues creo que lo sucedido en Juárez nos debe más bien recordar o replantear la relación bilateral con Estados Unidos y los acuerdos que hagamos, cómo vamos a tener una política migratoria realmente más humanista y que beneficie a todos, a nosotros y a los migrantes, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar con estos círculos de xenofobia? Porque esto del alcalde que mencionaba Froilán no es menor. Al final sí importa lo que hizo un mandatario a nivel local, a nivel estatal. Lo vimos con Trump durante su mandato, solo con su boca hizo que crecieran 20% los crímenes de odio en contra de migrantes latinos. Entonces, sí importa y tiene que haber una responsabilidad de las autoridades que están en los distintos niveles de gobierno para no generar justo estos sentimientos. Entonces, hay que hacer campañas, un trabajo colaborativo, en fin, creo que hay muchos retos ahí del Estado mexicano que esto debe poner sobre la mesa. No estoy de acuerdo con los retos, por ejemplo, que menciona el embajador de Estados Unidos, ¿no? Él saca un tuit y dice, esto nos debe recordar los riesgos o los peligros que hay en el camino de la migración. Y no estoy de acuerdo, porque un riesgo pudiera ser que yo decido meterme al río y ahogarme, que yo decido irme con traficante y me pasa algo, que yo decido caminar por el Darién y me sucede algo. Eso es un riesgo, que sí son, digamos, implícitos en la migración. Pero morir quemado en una estación migratoria a cargo del Estado mexicano definitivamente no debería ser un riesgo de migrar. Sí, sobre todo pensando en cómo se había abordado el asunto anteriormente, creo que también destapa un tema que ha sido en cierta medida tabú para la sociedad mexicana, un tema del que no se habla mucho como porque se da por sentado que no es así, pero se abre la posibilidad o por lo menos la discusión de que en México las élites y las autoridades y el Estado mexicano es un Estado profundamente xenófobo y racista que excluye de cierta manera a aquellos migrantes que buscan transitar por el territorio mexicano. Te quería preguntar, Martín, abriendo esta discusión que un poco ya lo había puesto Unice, ¿México impulsa o ha impulsado históricamente medidas xenófobas y anti-inmigrantes en nuestro país? Mira, siempre lo ha existido, ¿eh? Como te comentaba, yo trabajé en migración, trabajé en la OIM y históricamente, aunque decimos que somos un país hospitalario, abierto, etcétera, somos xenófobos con nuestros hermanos centroamericanos, latinoamericanos y completamente fílicos a la migración europea, norteamericana. Por ejemplo, tenemos aquí viviendo más de 1 millón de norteamericanos a lo largo y ancho del país, y muchos de ellos son indocumentados. Y tenemos un fenómeno nuevo, que es la gentrificación de gente que está llegando a varias partes no solamente de la Ciudad de México, sino de todo a lo largo y ancho de la República. San Miguel Allende, Guadalajara, Puebla, bueno, San Cristóbal de las Casas, etcétera, de extranjeros que han llegado, pero extranjeros que no han tenido ningún problema,
que son europeos, que son norteamericanos. Pero del otro lado, volteamos hacia el sur y esas políticas migratorias son completamente xenófobas, que de una manera u otra nos contrastan con aquello que hacemos con otras corrientes migratorias. Mira, cuando decimos estaciones migratorias, no son otra cosa más que cárceles, nada más que le cambiamos el nombre. Llamamos aseguramiento algo que es una detención. Y el gran problema de todo esto, mientras no cambiemos la política migratoria, mientras no cambiemos los perfiles de los agentes migratorios, de las autoridades migratorias, y algo bien importante, por más que digan que no hay corrupción, la corrupción está en todos lados. Yo creo que lo más corrupto que tenemos, porque deja mucho dinero, es el tema de la migración. Mira, tan es así que los contratos que se dan a empresas privadas apestan. ¿Cómo es posible que contrates a gente de seguridad privada que no conoce los protocolos? Y al no conocer los protocolos, ¿qué está pasando? Lo que acabamos de ver. Yo verdad estoy muy enojado porque esto es un crimen de Estado. Lo que dice UNICE, el Estado es el encargado de la seguridad de estas personas. Y decir que la culpa la tuvo un extranjero porque empezó a protestar, vamos, yo también si fuera extranjero haría exactamente lo mismo, porque el hacinamiento, la basura, el trato inhumano, lo déspota, lo corrupto, ¿tú sabes cuánto tiempo te tardan en dar el reconocimiento a tu estatus de refugiado? Hoy lo estaba leyendo en la mañana, lo acaba de hacer UNICE, de 6 meses, mientras des dinero, hasta un año. ¿Qué vas a hacer un año en un país? Vete al centro histórico, vas a encontrar en varios parques haitianos viviendo en la intemperie. Estamos sobre rebasados con algo que el gobierno le llama austeridad republicana, que esto es un absurdo. La gente está en la calle, en condiciones deplorables. ¿Con qué cara le pedimos a los norteamericanos un cambio de política migratoria cuando aquí nuestra política es completamente xenófoba, racista? Y lo peor, que por más que digan que no, nos convertimos en lo que hace Turquía, un tercer país seguro, con la enorme diferencia que Turquía recibe dinero de la Unión Europea. Aquí no recibimos ni un solo peso. Y el gobierno, al no invertir, o lo poco que invierte, lo hace de manera corrupta, contratando empresas y contratando locales que no son los ideales para llevar a la gente. Esto nos habla que esto se puede volver a repetir. El problema es que esto es solamente algo visible. Todo lo que no vemos todos los días, todo lo que yo vi en migración, verdaderamente es espantoso. Es terrible, pero cada día está peor. Y esta cuarta T verdaderamente ha resultado mucho peor que en otros sexenios. Y se lo digo no con el ánimo ideológico, sino con un ánimo de que puedan rectificar esto que está apestando. Sí, quizá esta última parte tenga que ver mucho con la política migratoria tanto de Trump como de Biden, que han usado a México como un espacio de contención de la migración hacia Estados Unidos de una manera mucho más exacerbada, y México ha sido incapaz, yo también lo creo así, la Cuarta Transformación ha sido incapaz de revertir esta situación. Y te quería preguntar, Froilán, creo que tu mirada nos ayuda mucho también a los habitantes del territorio mexicano más meridional, más al sur, un poco nos ayuda a entender cómo se vive la situación dentro de Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, un poco lo habías mencionado anteriormente, pero te quería preguntar también si históricamente en Ciudad Juárez y en los territorios fronterizos, sobre todo en Chihuahua, y en los territorios, el Estado mexicano ha impulsado medidas antiinmigrantes consuetudinariamente. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo mencionaba ahorita lo de la política más moderna de Cruz Pérez Cuellar, pero desde antes, ¿no? Desde mucho antes, mm, no en la misma medida, no con la militarización que se ha dado en este sexenio, porque basta nada más poner una figura, ¿no? A mí no nunca se me quita de la memoria y siempre la traigo a colación cuando hablo o cuando escribo de este tema, aquella escena que captaron las cámaras ahí en el río Bravo, hay una parte encementada, ¿no? En esa parte encementada de este lado de la frontera, la escena es así, una señora corriendo con dos niños, uno en brazos y otro jalándolo, pero van corriendo y atrás de ellos, inmediatamente atrás de ellos, va un guardia nacional pues con todo su pertrecho de guardia nacional y atrás se ve otro. Entonces, es una persecución, se ve un poco desproporcionada, pero no. Esa es la política que se sigue en la frontera. Esa es digamos, así puedes ejemplificar en una imagen la política del Estado mexicano en la frontera, en las fronteras. Ahorita decías tú, pues en la parte meridional de México, sí, y la parte septentrional también. O sea, desde Tapachula, ustedes recuerden, por ejemplo, hace unos días en Tapachula, creo que 3 días después de que sucedió lo de Juárez, los migrantes lo que hicieron fue, los que estaban allí encerrados en la estación migratoria de Tapachula, lo que hicieron fue romper a martillazos, no sé con qué lo rompieron, un candado que les estaba impidiendo salir. Entonces vino la asociación, inmediatamente la asociación entre lo que vieron en las noticias y lo que estaban pasando ellos. Dijeron, a un candado aquí adentro, con nosotros adentro, y lo que hicieron fue, lo rompieron y se salieron, se amotinaron y se salieron. Entonces, esa política de encerrar a los migrantes, esa política de invisibilizarlos para que no den mal aspecto, para que, para que no, vamos, para que no echen a perder los negocios de la frontera en Juárez. Eso es. Y Cruz Pérez Cuellar lo resumía así, el 13, perdón, el 13 de marzo. Decía, no queremos que los juarenses, ni los paseños, o sea, los del Paso, Texas, ni los mencionaba él a este, otros poblados, pero de Nuevo México, las Cruces y otro, no me acuerdo cuál. Dice, no queremos que cuando vengan a Juárez se topen su primer Impresión. contacto sea con gente que les está pidiendo dinero, con gente, ya no lo dijo, pero lo pensó muy seguramente, como lo piensan todos los xenófobos, con gente mal vestida, con gente mugrosa, con gente que no va al baño donde y cuando debe, pues sabemos que porque no puede. Entonces, esa política no es de hoy, es de siempre en Juárez, de siempre. Sí, creo que dos cosas resaltaría que me parecen muy importantes que se han mencionado. La primera es crimen de Estado, que creo que no hay otra forma de calificar lo que sucedió hace algunas semanas. Y la segunda también pues es esta migración selectiva, bueno, más bien esta discriminación selectiva, la porofobia presente en las élites mexicanas que ven
pues de una manera distinta a la gente que viene del sur global, emigrando, buscando mejores condiciones de vida, que creo que esta ocasión sí es muy importante destacar para entender el problema de la migración y de la discriminación en nuestro país. Para terminar, quería, aunque ya han dado en mucho sentido una lectura al problema, quería terminar preguntando en ese tercer bloque sobre la situación prácticamente de la cuarta transformación y la política migratoria. Eunice, quisiera que nos hicieras, a pesar de que un poco ya has hablado sobre eso, quería que concretaras, que completaras, que redondearas esta idea de la cuarta transformación y su política migratoria. ¿Ha cambiado en algo? ¿Se puede transitar hacia un lugar o pensar en que puede mejorar la situación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo antes que nada decir, como Martín ya mencionó aquí, no es nada más la cuarta transformación, o sea, la política migratoria de México ha tenido retos históricos, también lo hubo con el presidente anterior y el anterior. Sí ha habido retos muy importantes, creo yo, del Estado mexicano, ha habido una securitización de la migración antes y ahora. Ahora se ve también pues con mucho más claridad porque sí creo que hay una situación en esto de que el presidente confía mucho en las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora ya vemos, como es el caso de Chihuahua, a un militar dirigiendo la delegación del Instituto Nacional de Migración ahí, a un ex marino también en el sur, o sea, en fin, muchos de estos perfiles, como lo decía Martín, pues se han ido hacia ese lado de la seguridad, y es urgente que con esto nos demos cuenta, pues que se requiere más allá de eso, sí se requiere que se capaciten las personas que van a estar ahí. Si van a contratar empresas, con más razón, tienen que tener una capacitación en los protocolos de atención, de emergencia, de protección civil, capacitación en proximidad, en trabajo con poblaciones vulneradas, perspectiva de género, prevención social de violencia y delito, en fin, realmente sí requieren todo un andamiaje de formación, y no solamente estas instituciones, no, los centros, o creo que son 56 estaciones migratorias, entre las permanentes y las que están como más de forma emergente, pero también hay que recordar que está la Guardia Nacional hoy metida en esta tarea. También la Guardia debería capacitarse, porque también ahí están pasando incidentes y pueden pasar peores. Entonces, esto requiere un replanteamiento de Estado, yo creo. Y bueno, también el presidente mismo lo ha dicho, ¿no? En estos últimos días, pues algunas reformas que se requieren del Instituto Nacional de Migración, pues son importantes. Por ejemplo, estos centros, hablemos del problema concreto, ¿no? Estos centros o estaciones migratorias finalmente han terminado poniendo a las personas en una situación de privación de su libertad, cuando pues, en México ser migrante no es un delito, están en un centro de procesamiento porque muchos de ellos van a ser deportados, ¿no? Por algunas otras cuestiones, pero aquí creo que lo importante es aprovechar este momento para cumplir con lo que la Suprema Corte también ordenó hace 3 semanas, que es que ninguna persona puede estar en detención, ninguna persona migrante en estas estaciones migratorias puede estar más de 36 horas, porque eso contraviene la Constitución en el artículo 21, y justamente también la ley de migración pues está, digamos que no está adecuada y contraviene también este principio constitucional, y en razón de ello creo que es momento de que se modifique ese artículo 111 de la ley de migración para que el periodo de detención de las personas pues sea máximo de 36 horas. Con eso ya haremos un gran avance, además de la revisión de estas estaciones, perfiles, capacitación, etcétera, ¿no? Entonces yo en resumen diría que ha habido quizá en algunas cosas buena voluntad, en algunas cosas buenas intenciones, pero que no ha al final acabado de cuajar por todas estas lagunas que quedan al final del día en esta situación. Y que, por ejemplo, si ahora el presidente va a hacer estas modificaciones, está muy bien, ¿no? Y ahora anuncia que va a ser un gran consejo y Solalinde va a ser, creo que el jefe de eso también tiene que estar profesionalizado, no basta la buena voluntad y el buen corazón. Sí es muy importante que haya también ahí personas
profesionales que conozcan la materia, los datos duros, que sepan también cómo funcionan las instituciones y que las puedan mejorar, ahora sí que en beneficio de las personas en movilidad y en beneficio de todos, pero no, que no pensemos y que justamente no se va, esto no nos lleve a pensar que es un tema sencillo y que rápido con dos cositas va a cambiar, es mucho más profundo, la corrupción también es muy profunda, o sea, yo es más, he visto cómo cambian algunos de estas personas que han estado metidas y ahí sigue, porque eso ha crecido y ha crecido muchos años, no solo en esta administración. Entonces yo creo que es importante realmente ver procesos de limpia, cómo van a hacer controles, por ejemplo, para ver que si contratan empresas hagan el trabajo como debe ser, como debe hacerse. En fin, creo que hay toda una serie de temas que se deben hoy cambiar ante lo sucedido y sobre todo para que no vuelva a suceder, porque este es un foco rojo de muchos que tenemos hoy en este tema. Sí, creo que es muy importante todo lo que se ha dicho y que evidentemente el problema no es de la administración actual, tomando en cuenta también que es un problema histórico que ha pervivido. Quería preguntarte, Martín, en esta misma situación, ya que tampoco se ha logrado mitigar en estos años hacia dónde podemos transitar para lograr mejores condiciones para la migración y para evitar este tipo de tragedias que no se vuelvan a repetir en nuestro país. Mira, para comenzar, yo creo que el presidente tendría que dar una posición clara. Primero, quitar al comisionado. No se puede sostener una persona que viene de administrar cárceles a ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Cuando nombraron a Tonatiuh, Guillén, muchos sentimos que podía transitar hacia un buen camino, porque es lo que dice UNICE, se necesita gente que conozca el tema migratorio de profundidad. ¿Y quiénes lo conocen bien? Pues los que han venido investigando. UNICE y yo conocemos a tanta gente tan capaz que puede hacer un gran trabajo. Pero lo que pasó, uno, si no lo quieres meter a la cárcel, que en otro país hubieras metido al comisionado a la cárcel, por lo menos quítalo. Un mensaje claro de que quieres cambiar las cosas. Otro elemento que para mí es bien importante es los nuevos perfiles que se tienen que crear en el instituto. Hace muchos años trabajamos en los perfiles y empezaron a contratar a licenciados, los capacitaban, hacían sus exámenes, pero se acabó el servicio profesional de carrera, que es lo que tendría que haber en el instituto, pero no hay servicio profesional de carrera. Y quienes están entrando, pues normalmente lo mismo de siempre, gente recomendada, sin experiencia, sin cumplir con los perfiles, y si a eso le añadimos yo ya no diría securitización, yo diría la criminalización de la migración. Lo que hace rato estaban platicando, acabo de escribir un artículo para Colombia sobre cómo pasamos de 28,000 miembros de la Guardia Nacional, más Marina, más Ejército, más agentes migratorios, a cerca de 48,000 personas dedicadas a la criminalización. Lo que decía Froilán, cómo persigue la Guardia Nacional a una mujer migrante con sus hijos. Iba a decir una mala palabra, pero como lo van a transmitir mañana, me estoy conteniendo, perdónenme, pues estoy muy enojado, porque esto que estamos viviendo verdaderamente es espantoso. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que tener una política de derechos humanos que pueda permitir que estas estaciones migratorias cumplan con las normas internacionales. Ninguna la cumple, ninguna. Me gustaría que algún día hicieran un reportaje del hacinamiento, de la basura, de todo lo que vive. Miren, la pura comida, verdaderamente la comida. Una vez me toca, porque yo lo vi, estaba a punto de echarse a perder. Y luego le ponen además chile, que los migrantes no comen chile. Entonces, uno dice, ¿a quién se le ocurre hacer todo esto? Y allá atrás, dinero, dinero. Hay muchas compañías externas al instituto
que son proveedoras, tanto para la gente que la deportan de Estados Unidos a México, como a los que les sirven comida en las estaciones migratorias, y es un gran negocio. Tan solo la comida es un gran negocio, pero así te puedo decir lo que ha venido sucediendo. Y yo la verdad, yo sí creo, sin ánimo de ideologizar esto, que sí pueden dar una imagen de querer cambiar las cosas. Yo quiero mucho a Solalinde, lo admiro mucho, pero sí creo que se debe crear un cuerpo técnico profesional que pueda apoyar al padre Solalinde con esta chambota, porque es una chambota que él solo no va a poder. Entonces, por lo tanto, yo creo que si verdaderamente quieren cambiarlo, tiene que ser a profundidad y algo muy importante, invertir dinero. Esta austeridad ya no se puede mantener en el país. Y no solamente lo digo para el tema migratorio, para donde tú vayas, el aeropuerto internacional, lo que tú quieras. Estamos poniendo en riesgo la seguridad del Estado, que es lo que no han entendido. Bueno, ese era mi comentario. Evité exabruptos, perdonen. No, creo que es muy interesante lo que se menciona y creo que hay que poner mucha atención y mucho énfasis en todo lo que sea es necesario pensar cómo ha funcionado esta situación en el país. Como siempre, creo que más bien creo que es necesario poner el énfasis en lo que se ha mencionado de la forma en cómo transitar hacia un posible mejor escenario en la cuestión migratoria. Y quería cerrar contigo, Froilán, preguntándote pues prácticamente esta última pregunta, tomando en cuenta, creo que tu testimonio es muy importante, tu visión local es muy importante para entender qué es lo que pasa en la frontera, eh, qué medidas se pueden tomar para mejorar la cuestión de la migración, específicamente en las zonas fronterizas. ¿Es posible cambiar la forma en cómo la política se ejerce hacia los migrantes dentro de estas localidades fronterizas? Sí, mira, lo voy a mencionar, voy a mencionar mi punto de vista, pero quiero primero recordar algo que dijo López Obrador aquí en una entrevista, no entrevista, sino bien en esa reunión que tuvo, que era, de quién sabe qué fue secreta, una reunión fue secreta. Cuando vino aquí y se encerró con quién sabe quién, aquí sus funcionarios, y que iba a ir a los hospitales y que no fue y que evitó el tema de los migrantes, ¿no? Pero a ellos sí les dijo, o sea, yo tengo conocidos que fueron a esa reunión, y les dijo que él ya desde antes de que pasara esto del lunes pasado, él ya tenía pensado una reforma total al Instituto Nacional de Migración. O sea, todo eso de que las cárceles, de que son cárceles y de que el maltrato y de que quién sabe qué, y la mala situación de los migrantes. Él dijo que ya desde antes, nomás que aquí le echaron a perder el caldo, le hicieron el caldo podrido, los pobres que se atrevieron a morirse en esos mismos días en que él iba a proclamar quién sabe qué fregados, ¿no? Perdón por lo de fregados. Pero, y ahí va mi opinión, mi opinión es, pues que yo coincido con los otros panelistas, de que con Eunice y con el profe, yo creo que en efecto se tiene que humanizar el tema migratorio. ¿Humanizar desde cuándo? Desde que te agarran. Quitar es, en primer lugar, eliminar esa falsa, esa engañosa fraseología de que los rescatamos, de que los, quién sabe qué, y que no es cierto, no los rescatas, los estás aprendiendo como criminales. No es un rescate,
y que los estamos albergando. No, los tienes presos. En efecto, tienes que quitar los eufemismos y decir las cosas como son. ¿Y cómo vas a decir las cosas como son? Coincido con que hay que reformar la ley de migración para ponerla acorde a las garantías constitucionales, a lo que marca la Constitución. En efecto, las cárceles de migrantes tienen que convertirse en verdaderos refugios con todos los servicios disponibles, con todo esto. México tendría que, o bien, rechazar ese papel que tiene vergonzante de tercer país seguro, o rechazarlo, o admitirlo oficialmente, y tratar a la gente que nos mandan de Estados Unidos para que estén aquí esperando, o simplemente deportados para que los deportemos como sucedió con los haitianos. Nos mandaban a los haitianos para acá, después de que pasaron, y los mandábamos inmediatamente a su país, deportados nosotros. Nos lo deportan para acá y nosotros los deportamos para allá. Tiene que cambiar ese doble discurso. Tiene que humanizarse y tiene que profesionalizarse. Coincido también la labor del Instituto Nacional de Migración, o como se vaya a llamar en el futuro, porque ya están diciendo que va a desaparecer, ¿no? Creo que nos hemos extendido muy, muy profusamente sobre el tema porque es un tema que es muy importante y lo que ha pasado últimamente lo amerita de esta manera. Pensar en cómo podemos solucionar esta situación creo que es necesario para el país. Agradezco mucho la participación de Eunice Rendón, agradezco mucho que haya estado con nosotros Martín Íñiguez y Froilán Mesa. Espero que vuelvan a participar en otras emisiones cuando puedan. En el centro siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Gracias a todos los que nos ven, los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.